Asambleísta Betty Carrillo. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Primero, debemos reconocer que esta ley de derecho a las personas usuarias y consumidoras es una ley que está acorde con el sistema capitalista en el cual nosotros vivimos, en donde el principal objetivo de la empresa privada es la maximización de sus beneficios económicos. Por lo tanto, es claro que la falta de una regulación pública en el mercado es necesaria. Una regulación a nivel global que impida la explotación del hombre por el hombre, evitando que la libertad de explotación y engaño sea un derecho de la empresa privada bajo el principio del mercado libre. Debemos garantizar, compañeros asambleístas, que el derecho a la protección contra la publicidad engañosa, por ejemplo, o abusiva, los comerciales coercitivos o desleales. Y para eso considero que es fundamental señalar que, por ejemplo, en 1985, la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas aprobó las directrices de la ONU, en donde se dieron los 7 derechos básicos del consumidor, siendo estos el derecho a la información, el derecho a elegir, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la protección y el derecho a la reparación. Sin duda alguna, el proyecto de ley orgánica del derecho de las personas usuarias y consumidoras mantiene en esencia el mismo núcleo de derechos establecidos en la normativa vigente. Sin embargo, considero que regula de mejor manera y con indiscutible mayor amplitud los derechos ciudadanos de usuarios y consumidores, lo cual es un cambio positivo y necesario dada la evolución tecnológica y el crecimiento exponencial de los bienes y servicios desde este año precisamente. Si a esto le sumamos el proceso de transformación normativa y política que se encuentra en marcha en el país desde el 2008, resulta imprescindible el cambio de la legislación en materia de uso y consumo de bienes y servicios. Innovaciones importantes incluyen secciones especiales dentro de la ley referentes a servicios de cobertura de salud y vida derivada de los contratos de pólizas y medicina prepagada, vivienda, educación, transporte aéreo, transporte terrestre, servicios de telecomunicaciones, comercio electrónico, servicios bancarios o financieros y cooperativos, servicios diferenciales para grupos de atención prioritaria. Y dentro de esto, considero que, por ejemplo, dentro del artículo 4, que nos habla sobre los principios rectores, es fundamental mejorar lo que en este momento se encuentra dentro del proyecto de ley. Añadir en el texto referente al principio indubio pro defensa del usuario y o consumidora la siguiente frase: sus disposiciones se interpretarán de buena fe, quedando prohibida la invocación de los principios de esta ley en desmedro de los intereses legítimos de usuarios y consumidores. En el texto referente al principio de justicia del artículo 4, se debería realizar la siguiente modificación. Principio de justicia. La protección de las personas usuarias, consumidoras, busca que las relaciones con las que las y los proveedores conlleven una justicia plena para todos y todas, entendida esta como la concreción de los preceptos de trato justo y reciprocidad. Las y los proveedores gozarán del derecho a la defensa y protección
frente a denuncias sin fundamento, a ser escuchados y presentar los argumentos de justificación con los que se consideren asistidos. También debo anotar que en el artículo actual existe un error ortográfico en donde dice a ser escuchados, debería decir a ser escuchados. ¿Cuáles son los argumentos para este cambio? El incluir el derecho a la defensa es lo técnicamente correcto en derecho e incluye la garantía del debido proceso y el derecho a presentar argumentos a su favor dentro de un proceso de cuestionamiento a la calidad de sus bienes y servicios. En el texto referente al principio de seguridad jurídica del mencionado artículo 4, se debería añadir lo siguiente: se garantiza el derecho al debido proceso e igualdad de trato ante la ley. Este cambio lo fundamento en función a lo establecido en amparo del artículo 11, numeral 9 de la Constitución y en el artículo 76 de la misma norma legal. En el artículo 4, en el principio referente a la sostenibilidad, considero que se debería añadir lo siguiente: el Estado promoverá políticas de consumo consciente, responsable y una provisión de bienes y servicios amigable con el ambiente. Y esto tiene relación con lo que mencionaba el asambleísta Pedro de la Cruz. Es fundamental que en todos los proyectos de ley vayamos incorporando el respeto que debemos tener por la Pachamama y el consumo de nuestros productos. El argumento fundamental para este cambio es que el comercio y el consumo debe fundamentarse en la responsabilidad social, en el afán de prosperidad colectiva, y ello no puede realizarse sin el respeto a los derechos de la naturaleza y la obligación estatal de promoverlos y establecer las regulaciones que consideren necesarias. También tenemos un sustento constitucional y este está relacionado con el artículo 71 que habla sobre la naturaleza o Pachamama, en donde se reproduce y realiza la vida. Tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento regeneracional de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promover el respeto a todos los elementos que forman el ecosistema. También el artículo 83 nos habla sobre los deberes y responsabilidades de las y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, a respetar los derechos de la naturaleza, a preservar un ambiente sano y a utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Considero también, señor presidente y compañeros asambleístas, que es importante que en el artículo 11, tal vez luego del actual numeral 9, debería incluirse un numeral con el siguiente texto: derecho a la privacidad sobre hábitos de consumo y protección de datos personales y comerciales entregados a los proveedores, de modo que no sean transferidos de modo no autorizado a otras empresas o proveedores, o se utilicen para el envío de publicidad no solicitada por el usuario o consumidor. ¿En qué se basa esta propuesta de cambio? En el actual desarrollo de los medios tecnológicos permite monitorear y obtener con relativa facilidad
información de tipo personal de los usuarios y consumidores. Cuando esta información se entrega o se comercializa en forma no autorizada, se atenta contra el derecho a las personas a la privacidad, a la intimidad y el derecho a no recibir publicidad no solicitada. Este criterio concuerda con lo establecido en el artículo 93 del propio proyecto de ley. Además, que esta solicitud de cambio en el proyecto tiene relación y tiene un sustento constitucional. Esto es lo relacionado al artículo 66, que reconoce y garantiza a las personas al acceso y la decisión sobre la información que va a recibir. Considero que se debe añadir al numeral 3 del artículo 11 la siguiente frase: y a recibir bienes o servicios acordes con este derecho. ¿Por qué este cambio? Porque la oferta de bienes y servicios debe incluir alternativas ecológicas u opciones diferenciales acordes con el propósito de un ambiente sano y sustentable. Termina su tiempo, asambleísta. Finalmente, señor presidente, es importante que nosotros, como país, vayamos cambiando el punto de vista sobre el sistema productivo y económico. Dejemos de lado el servicio del hombre en la economía y someter la economía al servicio del ser humano, para el beneficio del ser humano y no para su explotación de la mayoría en beneficio de unos pocos. Si nosotros tenemos esa filosofía, entonces podremos hacer una ley que realmente garantice a los y las ecuatorianos. Muchas gracias.